¿Cómo están, amigos? Estamos con ustedes aquí en Mundo Contable, que llega como siempre gracias a la multiplataforma de contenidos de el Colegio de Contadores Públicos de Lima, el único. Vamos a tocar un tema de importancia, sobre todo por aquellos que deben sustentar sus patrimonios, que probablemente se han visto incrementados. Hay muchos que dirán, ¿de dónde? Pecata mía si no es de la sacristía. El origen puede ser sospechoso, sobre todo si es de origen extranjero. ¿Cuáles son las nuevas condiciones para sustentar y esfumar estas sospechas de un origen ilícito de los incrementos patrimoniales, sobre todo a las personas naturales? Nos lo va a explicar un especialista en este y muchos temas de la carrera profesional de la contabilidad. Él es Juan Carrión Torres, gerente general de Carrión Torres y Asociados, auditores y asesores tributarios. Ya lo saben, el tema es nuevas condiciones para sustentar los incrementos patrimoniales en las personas naturales. Bienvenido, un gusto. Un gusto, Álvaro, por la invitación. Hoy medio tuyo también al colegio, como tú dices, también el único. Ahora la SUNAT, bueno, no la SUNAT, ¿no?, sino que el gobierno ha decretado un decreto supremo, el 233-2022, en el cual está dando unas nuevas condiciones para poder sustentar los incrementos patrimoniales en las personas naturales, ¿no? Ahora, este incremento, vamos a diferenciarlo, tiene condiciones, por un lado, si es que el origen de los fondos es nacional, y otras si es de origen internacional. Correcto, Álvaro. Un poquito para poner en contexto, un incremento patrimonial viene a ser como un desbalance patrimonial, lo que se puede decir, ¿no? Entonces, un desbalance patrimonial es, yo comparo mis ingresos que percibo, que obtengo, versus lo que yo declaro ante la Administración Tributaria de la SUNAT, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que si yo tengo ingresos que he percibido en mis cuentas bancarias, desembolso de dinero, he comprado pasajes, he viajado al extranjero, carros, propiedades, eso, por ejemplo, suma 100.000 soles, y de acuerdo a la decisión jurada, tengo yo 50.000 de ingresos. Entonces, ¿de dónde proviene la diferencia, no? Si yo he gastado 100.000 para depositar, para comprar, y solamente he tenido rentas de fuente nacional, por decir, rentas de cuarta categoría, con trabajo independiente, o como trabajo dependiente, 50.000 soles, ¿no?, justificados. Entonces, si de mismo 50, tengo 50.000 soles, que donde pecata mía, como tú mismo señalas, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo podría justificarlo, de repente puede ser un préstamo de un amigo, una persona, un familiar, etc. Entonces, para que ese préstamo pueda ser justificado tributariamente, no contrario, tributariamente, porque si ese préstamo no se justifica, como dice la norma tributaria, entonces sería considerado como un mayor ingreso y tendría que tributar. Entonces, la persona natural tiene que justificar ese préstamo, estamos hablando de préstamo, si es nacional, con un contrato de fecha cierta, si de repente es una herencia o una donación de escritura pública, y otro que también que explico también para la renta, en el reglamento y en la ley. Pero, si ahora, con la dedicación de la norma, si es internacional, o bien lo señalas, entonces la norma lo ha modificado a partir del año 2023. Si proviene de un paraíso fiscal, o un país de nula o baja imposición, que está señalado en el reglamento de la ley de impuesto a la renta, ahora hay que comunicar, o sea, tiene que comunicar. Entonces, antes que me den el préstamo, ese mutuo de dinero, yo tengo que hacer una comunicación a la SUNAT indicándole que voy a recibir un préstamo de tal lugar, las condiciones del préstamo, la forma de pago y en dónde se va a depositar. O sea, si la plata me llega de Chile, Argentina, no hay problema. No hay Pero problema. Si me llega de Andorra, Liechtenstein, Islas Vírgenes o Panamá, por ejemplo, Gran Caimán, ahí sí. Ahí se lo tengo que justificar, exactamente. Simplemente por el origen. Simplemente por el origen. Ahora, para seguir con el ejemplo de yo gasté como 100.000, pero gané como 50. Declarado. ¿Qué hace la SUNAT? Este señor tiene otros 50 que vienen de Dios sabe dónde, ¿no es cierto? Correcto. Yo tendría que estar obligado a tributar sobre mis primeros 50 declarados y también por los otros 50 que no declaré, pero que los papeles certifican que sí los recibí porque por algo gasté.
Exacto, por eso justamente yo al momento del preámbulo señalaba el sustento tributario, ¿no? Entonces la forma para que te pueda reconocer ese préstamo tiene que estar legalizado ante notario, y si es una donación, por ejemplo, ya sea una persona viene y te quiere donar una casa o un dinero, vamos a hacer una escritura pública y por lo tanto yo lo justifico. Y la escritura de una sucesión intestada también, por ejemplo. Correcto. Es válida para estos fines. Exacto, válida para estos fines. Ahora, antes se hacía algo, en el Perú, bueno, siempre ha pasado de todo, era justificarlo con alquileres. No, como estaba la situación difícil, alquilé cuartos en mi casa, ¿no? Esto ahora ya no se permite, el alquiler de palabra, a pesar de que la ley dice que un contrato de palabra es válido, obliga incluso también a tributar rentas por este rubro. Lo que sucede es que si yo voy a justificar que estos ingresos provienen de alquileres, acuérdense que son renta de primera categoría. Entonces, el que recibe ingresos por alquileres tendría que tributar esas rentas y paga el 5%. O sea, no es Sería hacerme un harakiri y decir que estoy alquilando porque se estaría poniendo en evidencia que no tributé por esos ingresos de primera categoría. Correcto. O sea, no es justificable por ese lado. Podría justificarlo, o sea, lo que pasa es que desbalance lo que tiene que ver es un origen ilícito, ¿no? Del dinero. Y esos pagos por alquiler de renta de primera categoría tienen que hacerse de manera mensual. Mensual. Así no te paguen, ojo. O sea, ¿qué sucede? Es el formulario 1683, creo, ¿no? Sí, 1683, correcto. ¿Qué sucede? Las rentas de primera categoría son por lo devengado, no por lo percibido. O sea, yo no voy a tributar una vez que a mí me pague. ¿Sabes qué, señor? Toc, toc, acá está sus 500 soles el alquiler de su cuarto. Si el señor no te tocó la puerta y no te pagó los 500 soles, tú estás en la obligación de pagar el impuesto. El 30% de esos 500 soles. El 5%. ¿Vale? Acuérdate que es impuesto mensual. Correcto. Es un impuesto mensual. Y ese monto que yo deposito en el Banco de la Nación por haber recibido supuestamente esos 500 soles, ¿me pague o no me pague, don Ramón, digamos, ¿no? Exacto. El señor Barriga estaba complicado. Así es. Me pague o no me pague, igual tengo yo ese 5% que depositarlo en el Banco de la Nación. Correcto. Y simultáneamente al inquilino entregarle la copia del formulario 16 de para que él de ese monto pueda deducirlo de sus impuestos a fin de claro. en marzo del próximo año. En marzo del próximo año, correcto. Hay una deducción especial ahí que te permite la toma del impuesto a la renta hasta el 30%, ¿no? Del monto de los pagos de alquileres, gastos profesionales, ¿no? Como un contador, un abogado, un médico, un odontólogo, te da un recibo, ojo, pero también tiene que ser siempre y cuando un recibo electrónico y pagado con un medio de pago bancarizado, ¿no? Correcto. No en mano. No plata en mano. No plata en mano. Eso ya ha desaparecido. No hay forma de justificar incrementos patrimoniales con plata en mano. No, ninguna. Ahora ya la tendencia. No hay una ventana semiabierta como para escaparse por ahí. Todavía no la encuentro. Déjame buscarla y te voy a avisar. Perfecto. ¿Qué debemos hacer si es que somos, entre comillas, descubiertos con un incremento patrimonial no declarado? En el caso de los 100.000, pero que solamente declaré 50. Ponerme al día pero también estar atento a que voy a tener una sanción, una multa por eso. Claro, lo que pasa es que ahora la administración tributaria está siendo un poco más flexible. O sea, si bien es cierto su misión de la administración tributaria es la de crear riesgos, la misión de la administración tributaria no es cobrar, es crear riesgos a los contribuyentes. Entonces, ¿puede crear riesgo cuál es? Ahora está mandando esquelas. Ante un proceso de fiscalización, al contribuyente le envía una esquela. Cuando la administración tributaria determina esas ciertas inconsistencias que se llaman, o sea, no es que te va a tener un requerimiento, págame, no. Te dice, señor, por favor, hemos encontrado esto, si usted está de acuerdo, regularícelo. Si yo regreso voluntariamente, también tengo una ventaja, pago menos multa. Acuérdense que toda omisión de impuesto que dejo de pagar conlleva a una multa. Entonces, si se regulariza voluntariamente, la rebaja es mucho mayor, solamente pagas 5% del monto, no de la multa. Y si yo me pongo a pechar a la SUNAT y digo que no estoy de acuerdo y a las finales sí se comprueba, ahí el monto de la multa se incrementa notoriamente. Se va a incrementar el monto de la multa y también el interés moratorio. El interés moratorio es 1.2% mensual, que al año viene a ser 12%, ¿no? O sea, yo puedo irme por eso contencioso, ¿no? Una reclamación, una apelación, que lo puede demorar 4 o 5 años, pero eso va a conllevar. Y si yo tengo la razón, voy a tener que pagar más adelante, ¿no? Entonces, no me convendría ese tipo de situaciones, ¿no? Hay fraccionamiento, puedo fraccionar la deuda, ¿no? Tengo una deuda,
y lo puedo fraccionar para poder pagarlo en cómodas cuotas, ¿no? Ujú. Ahora, ¿en qué término, digamos, la labor contable termina y ya pasa a ser esto una labor, digamos, policial, fiscal, de operador de justicia? Es decir, cuando, y lo sabemos porque todos los días nos levantamos con nuevas denuncias, el dinero proviene de la corrupción, que es un tema muy actual. ¿Hasta dónde llega el contador para determinar la ilicitud de los fondos? A ver, lo que pasa es que el tema de incrementos patrimoniales no conlleva a haber un tema de un dinero ilícito, sino que conlleva a un ingreso general. Lo que puede pasar es que de repente, si la SUNAT te fiscaliza y determina que ese dinero proviene de una actividad ilícita, podría voltear al Poder Judicial, a la Fiscalía y decirle, O a la Contraloría decirle, señor, encontré esto. Contraloría siempre y cuando sea el Estado, ¿no? Claro, Pero si a eso me refiero, ¿no? Pero si es un tema de una persona jurídica que no tiene nada que ver con la Contraloría, o sea, natural, que no tiene nada que ver con la Contraloría, entonces voltea a la Fiscalía y dice, señor, acá tengo mi expediente y usted creo que proviene de un financiamiento ilícito. Vete con el impuesto igual, es un tema administrativo. Y ahí es cuando los operadores de justicia cruzan información con la SUNAT. Y va el tema penal, ¿no? Previo levantamiento del secreto tributario. Secreto tributario. Pero ojo, o sea, ese tema que estamos tocando ahorita es un tema que va por dos lados. Ajá. El tema tributario, que es el tema administrativo. O sea, tú tienes un ingreso, tributa. Yo no veo si es ilícito o no ilícito. Yo solamente veo que tú, con los ingresos que tú declaras, no concuerda con lo que tú desembolsas y gastas. Lo digo porque hemos escuchado, ¿no? El domingo en estos párrafos del expediente de las confesiones de los colaboradores eficaces a un exministro decir, sepárame mi alita. Entonces, esta alita, ¿cómo la vuelvo a meter en el pollo? ¿No? Ahí habría un origen, pues, ilícito, ¿no es cierto? Claro. Que incremente el patrimonio de este exfuncionario. Por supuesto. Entonces, en ese caso, la Administración Tributaria podría, con un requerimiento, solicitar el pago de esa deuda, ¿no? Como pasó en el caso de Valle Hermosa, también fue lo mismo, ¿no? Dijo, no, esto de acá es producto de la corrupción. Y por la SUNAT igual le cobró, porque ingresó a su experto personal. Hubo gasto, hubo desembolso, por más que la persona después devolvió el dinero. Así es. Después Muy bien. devolvió. ¿Cuál, última pregunta que el tiempo nos gana, son las recomendaciones puntuales que usted daría a quienes podrían estar inmersos en, digamos, el origen turbio o no declarado de fuentes tanto nacionales como internacionales que han incrementado en el último año su patrimonio? Bueno, como les señalaba, ¿no? O sea, tener cuidado con lo que efectivamente estoy depositando en mis cuentas o adquiriendo, siempre teniendo en consideración cuánto es lo que percibo, si puedo sustentar o sustentar. Y si de repente por ahí tuve una ganancia que no de repente yo, por ejemplo, como contador tributarista que soy, puedo de repente recibir a veces un pago si no te pago. Entonces, por lo tanto, tengo que tener cuidado de no hacer eso, ¿no? Siempre emitir mi comprobante de pago, pagar mi impuesto. Lo ideal es pagar tu impuesto, ¿no? Con el impuesto ayudamos a todos los peruanos. Ese es el mensaje. Pero si tenemos ese problema, bueno, hacer un trabajo de repente de regularizarlo, fraccionar la deuda, y si lo puede, lo paga, ¿no? Cosa que también duermen tranquilos. Y siempre estar al día con estas nuevas leyes que al inicio de la conversación nos precisaba, ¿no? La nueva ley y la que va a regir a partir del 2023. Claro, y aparte es importante también contar con el asesoramiento adecuado y oportuno, porque no es lo mismo asesorarte después de que tengas el problema que anticiparte al problema, ¿no? Exacto. Entonces, uno debe más o menos Ahí está el saberlo. secreto. Exacto, el secreto es así. Te costará un poquito de repente el honorario del consultor, pero duermes tranquilo, ¿no? Duermes Exactamente. tranquilo. Esa es la recomendación Eso principal. sí no tiene precio. Exacto. Dormir tranquilo no tiene precio. Muy bien. Señor Carrión, ha sido un gusto tenerlo aquí en este importante tema y también ha sido un gusto con ustedes, amigos, tenerlos aquí en sintonía de Mundo Contable. Nos encontramos en una próxima oportunidad.